vamos a seguir con el estudio de Segunda Pedro y entramos en el capítulo 2. Y les digo que voy a decir otra vez lo mismo, porque la Biblia dice otra vez lo mismo. Y entonces, como nosotros estamos estudiando un libro y vamos capítulo por capítulo, e incluso versículo por versículo, tema por tema, tenemos que tocar otra vez este tema. Y yo le digo, Señor, pero ¿y no podría hablar de otra cosa? Porque hay tantos temas, pero no, nos comprometimos con Segunda Pedro, y entonces, y bueno, si se acuerda de los ejemplos, es porque ya los di, pero de alguna manera Dios quiere que hoy volvamos a hablar de este asunto. Y este asunto es algo que y por eso lo hemos tocado tantas veces, porque no solamente lo toca Pedro, está en toda la Biblia. Y es el liderazgo de todo creyente. El liderazgo de todo creyente. Usted fíjese que cuando Pedro escribe estas cartas, la iglesia estaba pasando uno de los peores momentos de su persecución. Las familias habían tenido que dejar sus casas. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Habían tenido que dejar sus amigos de toda la vida. Se habían tenido que mudar muchos de ciudad. Estaban siendo discriminados, definitivamente discriminados. Estaban siendo perseguidos. Vivían con temor, vivían escondidos. Muchos eran asesinados, otros eran torturados, metidos en la cárcel. La iglesia estaba pasando por un momento de presión que es muy difícil para nosotros en este país de libertad entender lo que ellos estaban viviendo. Pero estaban viviendo una situación desesperante. Entonces el apóstol Pedro escribe esta carta primero en el capítulo 1 para darles ánimo, para darles esperanza, para decirles no bajen los brazos. Hemos estado hablando acerca del capítulo 1, pero lo más importante para mí del capítulo 1 es que Pedro le dice a la iglesia sufriente y nos dice a nosotros, porque cada uno de nosotros en este momento también pasamos por situaciones difíciles, quizás no tan difíciles como que nuestro cuello está en peligro de que nos separen la cabeza del cuerpo. Quizás no es tanto el peligro, pero sí tenemos problemas, y a veces son problemas muy serios, son enfermedades, situaciones por las que pasamos, pérdida de trabajo, las cuentas. A veces pasamos tantos problemas con los hijos, con los nietos, con los padres, con los abuelos, problemas familiares, con los vecinos. Sí tenemos problemas. Entonces, el apóstol Pedro, en su primer capítulo, dice, señores, no se olviden que pueden hacernos cualquier cosa, pero tenemos garantizado el éxito. No se olviden que hay una herencia, y él llama la palabra incorruptible, una herencia que no va a modificarse, que no va a haber algo que la corroa, que la rompa, como la sal corroe el metal. ¿Ustedes vieron cómo se empieza a desgastar el metal cuando está cerca del mar y se empiezan como a hacer agujeritos? Bueno, nuestra herencia no se va a corroer, es incorruptible, va a permanecer firme y tenemos ese lugar reservado en el cielo. Pueden quitarnos la vida aquí, pero no van a quitarnos nuestra herencia. Eso le dice Pedro a la iglesia que estaba sufriendo en el capítulo 1. Y acá le dice, pero bueno, en medio de ese sufrimiento, yo quiero que sepan, decía Pedro, que ustedes son líderes. Que ustedes son líderes. Y quiero que sepan, decía Pedro, con otras palabras, ahora lo vamos a ver, que los están siguiendo. Los están siguiendo. Los están mirando todos los días. Los están siguiendo, los están mirando. Y yo me estaba imaginando, digo, a ver, ¿qué ejemplo se puede usar? Imagínense que está en una carpintería y hay varios empleados trabajando, ¿no? Y usted es el único creyente en la carpintería y está clavando un clavo. Y de golpe con el martillo no le da el clavo. ¿Y sabe a qué le da? Al dedo. Y ahí hay silencio en toda la carpintería. ¿Saben lo que están esperando? A ver qué dice el creyente.
a ver cómo reacciona el creyente cuando se golpeó con un martillo en el dedo. Y el creyente se queda así porque se acuerda de todas sus cosas de la antigua vida y le dan ganas de salir. Dice, no, me están mirando. Sí, te están mirando. Cuando te pasa algo malo, el resto del mundo te está mirando porque quieren saber cómo reacciona un creyente cuando le pasa algo malo. Miren qué cosa extraña esto. Nos están siguiendo. Nos siguen cuando nos pasan cosas buenas. A veces nos siguen, pero medios molestos. Pero cuando nos pasan cosas malas, nos siguen interesados en ver cómo reaccionamos ante esas cosas malas. Una pérdida de trabajo y toda la familia nos está mirando. A ver cómo reacciona. Se quedó sin trabajo. Claro, a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque estamos tan ocupados en nuestros problemas que no nos damos cuenta que nos están mirando, que nos están siguiendo. Entonces, el apóstol Pedro aquí en el capítulo 2 dice, muchachos, necesitamos ser conscientes que somos líderes. Y ahí cuando hablamos de la palabra líderes, empieza enseguida, no, yo no soy un líder. Porque el líder nace, o quizás se hace, pero a ver, yo no tengo las características de un líder. ¿Cuáles son las características de un líder? La característica número 1 de un líder es que sabe a dónde va, pero además es carismático, se presenta, tiene empatía con la gente lo sigue. Claro, son las características de un líder. Y dice, a ver, yo no tengo esas características naturales. ¿Cómo puede ser que yo sea líder si no tengo esas características de líder que se enseñan por ahí en algún curso de esos en YouTube o en la universidad? A ver, tampoco tengo un puesto de liderazgo. A mí no me pusieron a cargo en mi trabajo. No me dijeron, usted es el líder de su grupo en la carpintería. Nunca me lo dijeron. Entonces, no soy un líder con don, ni soy un líder con decisión de alguien que me dio el liderazgo. No tengo un liderazgo ni natural ni impuesto. ¿Cómo puedo ser un líder? ¿Cómo yo puedo ser un líder? Y Pedro nos dice, todos los cristianos somos líderes. Entonces, a ver, nos rascamos la cabeza y decimos, ¿cómo funciona esto? Esto es toda la introducción, y va a ser larga la introducción. ¿Por qué? Porque no solo Pedro habla de esto, en toda la Biblia se habla de esto. A ver, y entonces, ¿cómo somos líderes? Porque hay otro tipo de liderazgo que no se enseña en la universidad y menos en YouTube. Hay otro tipo de liderazgo que no tiene que ver con las definiciones del mundo de lo que es un líder. ¿Y sabe cuál es ese otro liderazgo? Es el liderazgo por renacimiento. Liderazgo por renacimiento. No creo que lo encuentre en algún libro de liderazgo. Pero ¿sabe qué? Existe. Liderazgo por renacimiento. Dice el Señor Jesús a Nicodemos acerca de este tema del renacimiento, porque renacimiento es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo, que no entendía nada de este asunto, le pregunta al Señor Jesús, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Era un líder religioso de la época. Y entonces Jesús le dice, y ahí lo vemos en Juan capítulo 3, verso 3, te digo la verdad, le dice Jesús a Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces el otro le pregunta, que no lo vamos a leer, pero ¿cómo voy a hacer para meterme de nuevo en el vientre de mi madre? No, Nicodemo, no. No se trata de ese tipo de nacimiento, se trata de un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque también el apóstol Pablo lo explica cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 2 y verso 20, ese pasaje tan conocido que dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese nacimiento es Cristo en mí. Ese nacimiento, ese nuevo despertar a una nueva vida donde Cristo está en mí y yo fui crucificado con Él cuando Él fue crucificado. Por eso en el bautismo esto se explica cuando nos sumergimos, nos hundimos en el agua, quiere decir fuimos enterrados con Cristo. Eso significa el bautismo. Por eso tenemos que sumergirnos completamente.
Y cuando nos levantamos del agua, resucitamos con Él cuando Él resucitó. Y somos nuevas personas. ¿Qué significa? Cristo vive en mí. Por eso Pablo lo explica así. Ya no vivo yo, me hundí. Sepultado, morí. Resucité con Cristo. ¿Y quién es Jesús? Es el líder más grande de la historia de toda la humanidad. Entonces, el liderazgo de todo cristiano no es mi liderazgo, sino es el liderazgo de Cristo a través mío. Si ya no vivo yo, si yo era líder o no era líder, importa poco. El tema es que Cristo en mí es el líder y me hace a mí ser un líder por renacimiento. No es cómo me muevo yo, es cómo se mueve Cristo en mí y cómo yo me muevo con Cristo en mí. Es Cristo a través tuyo el verdadero liderazgo. Aunque no hayamos buscado intencionalmente ese liderazgo, es algo que viene incluido por el aceptar en tu vida al líder más grande de la humanidad. A ver, ya no vivo yo, el líder más grande de la humanidad vive en mí. Yo no lo busqué, yo acepté a Cristo porque quiero ser salvo, porque quiero iniciar una vida, pero acepté al líder más grande de la humanidad. ¿Y qué pasa? Que ese líder empieza a expresarse a través mío, a través de mis movimientos, de mis gestos, de mis actitudes, empieza a cambiar mi forma de pensar, empieza a controlarme cuando me golpeo el dedo con el martillo, empieza a actuar a través mío el que es el líder más grande de la humanidad, y entonces me convierto en un líder que va adelante y que mucha gente lo está siguiendo, porque la característica principal del liderazgo es que sabe a dónde va y va. Hay muchos que saben a dónde ir, pero no van. El líder sabe a dónde ir y va. Entonces, cuando alguien está yendo hacia un lugar y sabe a dónde está yendo, los demás automáticamente lo miran y lo siguen, porque normalmente la gente no sabe a dónde ir, y con tal de que aparezca alguien que sepa a dónde va, ahí ya es un líder, va adelante. Hay una ilustración que también la conté, por supuesto, no voy a ser muy original hoy con las ilustraciones, pero resulta que un padre lleva a su hijo pequeño a escalar una montaña. Y entonces el padre iba subiendo y el niño atrás. Entonces se puso medio difícil la subida en la montaña. Había muchas piedras, había camino difícil. Entonces el padre se da vuelta y le dice a su hijo: cuidado donde pisas. Y el niño lo mira, esos niños que son rápidos, ¿no? Y le dice: no, papá, cuidado tú donde pisas, porque yo estoy pisando sobre tus pisadas. Entonces, el punto con este ejemplo es que el liderazgo trae cierta responsabilidad que no buscamos, pero que la tenemos, porque sí somos líderes, porque Cristo vive en nosotros. Si somos líderes, ¿por qué? Porque sabemos a dónde vamos. Decía el apóstol Pedro en el primer capítulo: nosotros estamos yendo al cielo y nuestra herencia está asegurada. Y no es que está el cielo para nosotros, sí está, estamos yendo al cielo, estamos caminando hacia el cielo, porque la vida cristiana no es algo estático, es algo que se mueve. Cuando usted recibe a Cristo, es un momento, salvación. Pero cuando usted empieza a desarrollar su vida cristiana, es un proceso que se llama santificación. Y ese proceso empieza aquí y va subiendo. ¿Subiendo hacia dónde? Hacia el cielo, subiendo hacia el encuentro con Cristo. Por eso aquí no somos muy santos que digamos, pero a medida que nos vamos acercando a Cristo, empezamos a tener una relación con Él fluida y empezamos a ganar santidad hasta que un día nos vamos a encontrar con Él en el cielo y ahí va a ser perfecto todo. Es un camino. Entonces, sabemos a dónde vamos y vamos. Eso significa somos líderes. La gente automáticamente sigue al que sabe a dónde va y va. Entonces,
esos pequeños que van atrás nuestro nos están mirando, nos están siguiendo. ¿Y por qué digo pequeños? A ver, ¿por qué los llamo pequeños? Porque, número uno, no saben a dónde van. Son pequeños en un montón de conceptos. No saben a dónde van. No saben cuál es el final de su vida. Otra cosa que anoté, viven el hoy, nada más. Y se niegan a pensar en el mañana. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al mañana. Entonces viven solamente el hoy. Y a veces viven el hoy cargados de pasado, pero viven el hoy, nada más. Y el mañana no sé, el mañana puede traer muchos problemas, el mañana sabemos que va a ser peor, le temen a la enfermedad, le temen a la muerte, le temen al más allá. Entonces viven solo el hoy. Esos son pequeños. Nosotros no. Nosotros sabemos que mañana puede ser peor, pero sabemos a dónde vamos, entonces estamos yendo. Eso nos convierte automáticamente en líderes. Y déjeme decirle que todavía estamos en la introducción. Y se me está haciendo muy largo. Pero bueno, usted le entregó la vida a Cristo. Usted es cristiano. Usted es líder. Usted es líder. Y hay gente, aunque usted muchas veces no sea consciente, que lo está mirando. La está mirando. Y siguiendo. Y siguiendo. Eres el líder porque vas adelante, porque sabes a dónde vas y porque estás yendo. Ese liderazgo, otra vez, lo adquirimos cuando el líder más grande de la humanidad vive y actúa a través de nosotros. Somos seguidores de Jesús y mucha gente nos está siguiendo a nosotros, muchas veces en silencio, pero nos está siguiendo. Pedro en su carta menciona esto, que los demás nos están mirando y nos carga el peso de la responsabilidad. Primero tenemos que entender que hay gente que nos está siguiendo, que nos está mirando, pero luego nos carga una responsabilidad y nos dice, el testimonio de ustedes puede levantar a una persona que los está mirando o la puede hundir. El testimonio de ustedes. Todo va a depender de lo que digan o hagan cuando se golpeen el dedo con el martillo. Los están mirando. No se lo dicen, pero los están mirando. Nos están mirando. Entonces, el apóstol Pedro ahí en 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2, verso 4, dice, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Y en el 9, 1 Pedro 2, 9 dice, ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. La versión de la RBR 60, la versión antigua, bíblica, escrita mucho con lenguaje español, pero me gusta porque tiene mucha profundidad, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes son un sacerdote, dice. Ustedes son intermediarios entre el pueblo que no conoce a Dios y Dios. Y ustedes son un pueblo adquirido y escogido para anunciar las virtudes de aquel que los escogió a ustedes, o sea, de Cristo. Ustedes están ahí, son sacerdotes y vuelca en este capítulo 2 un concepto muy profundo, Pedro, que también lo hablamos. Un concepto pone sobre la mesa acerca de seguidor seguido. Y dice 1 Pedro 2, 21, Él, o sea Cristo, es su ejemplo, mi ejemplo, y deben seguir sus pasos. Y ahí, como yo lo dije, creo que incluso hace poquito,
usa una palabra para seguir su ejemplo, una palabra que no se puede traducir del griego exactamente porque encierra muchos conceptos, y es esa palabra que mencioné antes, upogramos. Pero él la usa es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento, esta palabra upogramos, y es seguir su ejemplo. Pero tiene tanta profundidad porque upogramos es una frase modelo que los maestros escribían sobre una tablilla de cera cuando estaban enseñándole a escribir a un alumno. Una tablilla de cera. La cera tiene la característica de que es blanda. Es una cera pulida y una tablita. Así. Y entonces el maestro escribía una frase con un punzón, o sea, con algo de metal que hundía la cera y la grababa la frase modelo. Eso significa lo que Pedro, la palabra que Pedro usa, la frase modelo grabada en la arcilla. Entonces luego le daba el maestro al alumno, le daba ese punzón de metal con el que había grabado la frase modelo, y el joven, el alumno, el estudiante, tenía que con su mano seguir las huellas, las franjas, los surcos de la palabra que había escrito el maestro. Muchas veces, sin hacer presión, solo tenía que circular su mano por los mismos surcos para acostumbrar su mano a ese movimiento, y luego en la parte de abajo tenía que él ahora sí grabar la misma palabra, pero ahora haciendo fuerza y hacer los surcos para grabar. Eso era upogramos, eso era el ejemplo. Entonces dice, Jesús grabó algo con su vida que nosotros tenemos que seguir, que nosotros tenemos que aprender primero esos movimientos, tenemos que habituarnos a ese nuevo estilo de vida, y luego tenemos que nosotros grabar esa palabra para otros. Nosotros somos alumnos y somos maestros. Nosotros seguimos a Cristo y otros nos están mirando. Querramos o no, somos maestros de nuestros amigos, somos maestros de nuestros vecinos, somos maestros de nuestros compañeros de trabajo, de estudio, somos maestros de nuestros competidores y hasta quizás de nuestros enemigos. Porque nuestros enemigos a veces nos están mirando más que nuestros amigos. Y nos están siguiendo, y nos están siguiendo. Y esa responsabilidad del liderazgo es extremadamente profunda. Hasta este punto, miren hasta qué punto, dice el Señor Jesús en Mateo 18:6. Lo escribe Mateo, pero lo dice el Señor Jesús. Pues si hacen que uno de estos pequeños, los que nos están siguiendo, que confía en mí, dice, caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¡Ojo! Miren la responsabilidad del maestro, que dice, señores, esto es muy serio. No es que se tienen que atar una piedra y tirarse del monumento a la bandera, del obelisco, lo que sea, los que están en Argentina. Y los que están acá en un edificio alto o tirarse al mar. No. No está diciendo, está hablando de la responsabilidad. Está diciendo, es tan importante para mí que ustedes sean muy buenos maestros, que si se equivocan como maestros, voy a ser muy riguroso. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, que no lo vamos a leer porque es muy largo, pero si alguna vez tienen ganas de profundizar este tema, en el capítulo 3, de los versos 16 al 20, 21, habla de lo que es ser un centinela. Y dice, yo te he puesto, así lo estoy parafraseando, dice Dios, yo te he puesto como centinela. Yo te he puesto como centinela, eso lo dice así, te he puesto como centinela. Y luego dice, si no le avisas y ellos mueren, reclamaré su sangre de tu mano. Eso lo leí textual. Eso significa, a ver, yo te he puesto en un lugar en altura, como centinela, en el muro.
te he puesto entre medio, entre el ejército enemigo y el pueblo. Te he puesto como sacerdote, te he puesto como líder, te he puesto a la vista de los demás. El pueblo está abajo, son los pequeños que no saben a dónde ir. Yo te he puesto como centinela, te he puesto como líder. Si te quedas dormido en la guardia y no le avisas que está viniendo el ejército, y el ejército entra y tú no le avisaste al pueblo, el pueblo se va a morir. Dice ahí en Ezequiel, el pueblo se va a morir. Y yo voy a reclamar su sangre de tu mano. Miren la responsabilidad del liderazgo, hasta qué punto, que nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera somos conscientes que nos están siguiendo. No nos damos cuenta que nos están mirando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares. No nos damos cuenta que están mirándonos a ver cómo reaccionamos en los peores momentos de nuestra vida. Cómo reaccionamos cuando hay una enfermedad, cómo reaccionamos cuando hay una muerte, cómo reaccionamos cuando perdemos el trabajo, cómo reaccionamos cuando no tenemos dinero. Nos están mirando a ver cómo reaccionamos en los peores momentos. A veces también en los buenos, pero normalmente nos están mirando para ver cómo reaccionamos en los peores momentos. Y eso es lo que va a marcar cómo ellos luego van a sentir el Evangelio. Eso va a marcar si a ellos los va a impactar nuestro testimonio o vamos a manchar el Evangelio con nuestro testimonio. Hay personas que se han apartado de la iglesia y se han ido al mundo y han muerto en el mundo por culpa del testimonio de algunos creyentes. Y a veces de algunos creyentes que están en liderazgo, muchos, no algunos, muchas personas se apartan de la iglesia por el mal testimonio de algunos líderes cristianos. Y esos líderes cristianos tal vez nunca leyeron que el día que lleguen arriba van a tener que responder por esas almas que fueron perjudicadas por su mal testimonio. Eso estoy hablando en el liderazgo de una iglesia, pero el tema acá Pedro dice, todos nosotros somos un pueblo escogido, todos nosotros somos un real sacerdocio, todos nosotros estamos llamados a ser líderes y la gente nos está mirando porque mira a los que están yendo hacia un lugar y saben a qué lugar van. No quiero seguir repitiendo porque les digo, como siempre, me entusiasmo mucho, pero un cristiano es un líder absoluto de la vida, aunque a veces de lejos, a veces no te das cuenta, pero te vienen siguiendo. Y la primera responsabilidad, quizás la única, quizás la más grande de un líder es el testimonio que da. Es cómo los demás lo ven. Por eso Pedro nos dice, tienen que saber que está garantizada la vida eterna. Tienen que saber que el día de mañana el éxito no es corruptible. Nada lo va a cambiar. Ustedes están yendo ahí y ustedes van a estar bien. Ustedes van a estar bien. Pero ahora, ¿qué pasa en el camino? ¿Qué pasa en el camino? ¿Qué testimonio están dando? Cristiano es un seguidor de Cristo y es un embajador. Y este es un tema bastante revolucionario porque automáticamente somos un embajador del cielo. Somos líderes, embajadores. El liderazgo cristiano es un liderazgo con mandato. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje que dice, y en la versión Reina de Valera 60, la antigua, que muchos deben conocer, id por todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿Sabe lo que significa? Empiecen a vivir siendo líderes, anunciando, predicando, enseñando, liderando. Vivan haciendo eso. Vayan por todo el mundo enseñando, vayan por todo el mundo predicando. Somos líderes. Te entregué el liderazgo, dice Jesús, dice Dios, para que dirijas a la gente al cielo, para que seas luz. Toda la Biblia habla de este tema. Dice, la luz no se pone bajo la mesa, la luz se levanta para que todos la vean. ¿Se acuerda de ese pasaje? Claro que se acuerda. La luz no se esconde. Si usted es luz,
es para iluminar a otro, no para iluminarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la luz no necesita iluminarse a sí misma, porque es luz. Usted es luz para iluminar a otro. Por eso el tema del testimonio, por eso el sacerdocio, por eso somos sacerdotes. Y Pedro nos insta a entender esto, a reconocer esto y aceptar que sabemos a dónde está la meta. Sabemos. La meta está clara. Y el apóstol Pedro lo dice allí en su primer capítulo. La meta la tenemos clara. Luego, sabemos el camino. Cristo es el camino. Estamos yendo por ese camino. ¿A dónde? A la meta, al cielo. O sea, sabemos dónde está la meta. Estamos yendo a la meta. Vamos siendo ejemplo en el camino a otros. Un ejemplo que se graba con nuestra propia vida. Y en el camino, ¿qué hacemos? Convocamos, motivamos, entusiasmamos solo por el hecho de nuestra esperanza. Porque al tener esperanza, nosotros somos felices. Porque la infelicidad es la pérdida total de la esperanza. Por eso las personas se quitan la vida cuando no tienen más esperanza, porque al no tener más esperanza ya no hay por qué vivir. Nosotros tenemos esperanza y eso se trasluce en nuestra forma de ser. ¿Y se trasluce para quién? ¿Para nosotros? No, se trasluce para los que están a nuestro alrededor. Por eso yo entiendo en todo este capítulo de Pedro que dice, señores, el mundo los está mirando. Ustedes sí están sufriendo, porque se los dice un poquito antes. Ustedes sí están sufriendo, lo sabemos, están sufriendo mucho, mucho. Quizás nosotros ni siquiera hoy podemos ser conscientes en un porcentaje de lo que ellos estaban sufriendo. Pero Pedro nos habla a nosotros, imagínense a nosotros, y nos dice hoy acá, sí, yo sé que están sufriendo, no se preocupen. La victoria es de ustedes. Sigan así, la victoria es de ustedes. Pero recuerden que además, en medio de su sufrimiento, es necesario que ustedes sean ejemplo para la gente que todavía no es cristiana. Sean ejemplo para los que los rodean. Familia, amigos, hijos, padres, sean ejemplo. Sean ejemplo. Y a veces me parece sentir la voz de ese nene que dice, cuidado papá, yo piso sobre tus pisadas. Imagínense que la gente que lo rodea le diga, cuidado, y lo llame por su nombre, cuidado donde pisa, porque yo estoy pisando donde tú pisaste. ¡Epa la responsabilidad! ¿Sabe que cambia todo? Porque a veces nosotros somos adultos, somos grandes, y sabemos que hay cosas que las tenemos permitidas. Sabemos, como decía Pablo, que comer carne no le hace mal a nadie. ¿Se acuerdan? Porque Pablo dice, no te preocupes, lo que entra por la boca no es lo que contamina, es lo que sale. Pero no como carne, dice, aunque sé que es bueno no como carne por los demás pequeños, porque a ellos los voy a lastimar si como carne. No me voy a lastimar yo. Entonces a veces como padres, como adultos, como grandes, espiritualmente hablando, sabemos que podemos dar un saltito en el camino, pero el que viene atrás tiene los pies cortos, no puede dar el mismo salto. Entonces, por respeto al que viene atrás, tenemos que dar pasos cortos. ¿Se da cuenta cómo cambia toda nuestra vida? Aunque sabemos que hay cosas que están bien, no las podemos hacer, no por nosotros, sino por los que vienen atrás, que son pequeños. Mire cómo cambia toda nuestra forma de ver. Uy, me parece que les estoy amargando el domingo. No, porque ¿saben qué? Cristo está en nosotros para ayudarnos también a cumplir lo que Él quiere. Por eso esta iglesia se llama Cristo en nosotros. Porque nosotros no podríamos tener esa conciencia absoluta de que somos ejemplos 24 horas al día y que nos están siguiendo, que nos están mirando. No podemos ser conscientes porque estamos tapados de cosas.
Tenemos muchos problemas y no podemos estar pensando en 10 personas que están a nuestro alrededor mirándonos. No podemos. Pero Cristo en nosotros hace la diferencia. Nos da esa capacidad de darnos cuenta de que nuestro ejemplo puede hundir o levantar a las personas que nos están mirando. Yo quiero pedirles ahora que nos pongamos de pie y vamos a hacer una cosa media rara. Pero bueno, usted sabe que son cosas media raras. Pero con esto vamos a terminar. Y solo por unos segundos nomás, unos segundos. Yo quiero pedirle que ahora que está de pie, haga dos cosas. Cierre sus ojos y se dé vuelta. Físicamente, sí. Que cierre los ojos y se dé vuelta. Y empiece a pensar en esas personas que lo están siguiendo. Cierre los ojos y dése vuelta. Y empiece a pensar en esa gente que lo está mirando, que lo está siguiendo. Un minutito y vamos a orar. Piense en esos rostros de gente que está alrededor suyo, que no son creyentes y que está esperando a ver cómo usted reacciona. Padre, danos la capacidad de ver esos rostros de gente lastimada que está mirándonos, de gente asustada que está mirándonos. Danos la capacidad de reaccionar, no en base a nuestra fuerza, sino en base a lo que sabemos que ellos pueden entender y aceptar. Ayúdanos a ser verdaderos sacerdotes, a ser un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos adquirió, tú. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora ya puede abrir sus ojos porque seguro que ya identificó a alguna persona que lo está siguiendo. Y vamos a alabar al Señor.